En 10 años Castilla y León ha perdido 125.000 habitantes. ¿Cómo frenar esa pérdida? Es la gran pregunta a la que todavía no ha encontrado respuestas. Esta semana se ha vuelto a insistir en la necesidad de que Europa incluya partidas específicas que hagan frente al reto demográfico. Tengo 10 años. Se llama Aitor, enseguida le van a conocer. Nos ha cautivado esta semana, es una de las 1.200 personas que padecen autismo en Castilla y León. Hoy nos acercamos a un trastorno que afecta a 1 de cada 100 niños que nacen. El autismo, el gran desconocido de la sanidad y la educación, ha reunido en las Cortes, con motivo del Día Internacional, a familiares y asociaciones. Y hoy analizamos la actualidad con el líder de Izquierda Unida, con José Sarrión. Hablamos de los presupuestos que ya se han presentado oficialmente y del futuro de su partido, con Podemos, de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Hace casi 3 años se aprobó aquí en las Cortes un pacto de comunidad para luchar contra la despoblación. Eso se acordó en 2015 y esta semana Podemos le ha preguntado al Gobierno cómo van esos trabajos, si se han cumplido o no las medidas que se acordaron entonces. En los 2 años desde la aprobación de la moción, dice el consejero de Empleo, se han cumplido los compromisos, la participación a través de la creación del Consejo de Políticas Demográficas, la planificación con la revisión de la agenda de la población y la repercusión nacional y europea con la futura estrategia de España y el dictamen europeo. Sustentar en 4 ejes esenciales. El primero es la creación de empleo y la actividad económica. El segundo es la calidad y equidad de los servicios públicos y la cohesión social. El tercero son las políticas territoriales y la ordenación del territorio. Y, en cuarto lugar, las acciones en materia de conciliación y apoyo a la familia. Para la oposición son muchas palabras y pocas medidas concretas sin resultados. Recuerdan que en los últimos 6 años se han perdido 121.000 habitantes, 55 al día. Yo no le he escuchado absolutamente nada nuevo. Nada. Y tengo una cosa clara. Si no hacemos cosas diferentes, no vamos a tener resultados diferentes. Castilla y León vive en una situación de continua crisis poblacional, cada vez más irreversible. Presenta aquí en las Cortes, donde se tienen que hacer las leyes, esa ley de reversión de la despoblación. En base a los resultados, desde luego, señor Carriedo, la nota no podría ser más que un suspenso. Para el Grupo Popular se ha realizado un gran trabajo de revisión y se ha logrado una mayor implicación de España y Europa. Durante este tiempo, pues como nos dijo la vicepresidenta del Gobierno en Soria en un reciente encuentro, se ha llevado por primera vez el reto demográfico a ser considerado por todos una política de Estado. En cuanto a nuevas leyes, el consejero ha pedido el apoyo al desarrollo de la ordenación del territorio en tramitación y al anteproyecto de ley de conciliación. Deberíamos plantearnos el objetivo de considerar las políticas de conciliación como el 5.º pilar del estado de bienestar. Reclama asimismo un nuevo modelo de financiación autonómica y europea que luche contra la despoblación. España está entre los 12 países europeos que pierde población, especialmente en las zonas rurales. Por eso esta semana Silvia Clemente, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Despoblación en los Parlamentos Regionales Europeos, ha vuelto a insistir en la necesidad de que Europa incluya en sus políticas partidas económicas específicas para luchar contra la despoblación. Para cambiar la realidad de nuestros pueblos, cada vez más vacíos y envejecidos, son necesarios recursos específicos en los fondos de cohesión europeos que en breve se aprobarán. Esta ha vuelto a ser la petición del Grupo de Trabajo sobre Despoblación de los Parlamentos Regionales de Europa. Los fondos de cohesión son realmente la herramienta en la que debería de recogerse las políticas para afrontar el reto demográfico. Ha sido en la primera reunión que tienen prevista con las zonas rurales, que se ha celebrado en la comarca segoviana del Carracillo, precisamente uno de los territorios rurales que se ponen como ejemplo para revitalizar a los pueblos, con el impulso de los recursos autóctonos. Un ejemplo en Castilla y León y a nivel nacional, porque aquí hay aproximadamente 6.000 hectáreas de recursos hortofrutícolas que han permitido el desarrollo de industrias. El tejido empresarial y los más de 100 alcaldes que han acudido al encuentro piden seguir a traer la red, que no sea una inversión extra que tenga que hacer el empresario. Ayudarles en el tema de todo, de papeleos, todo el tema
jurídico. Discriminación positiva que debe de plasmarse, añadía Clemente, con partidas en el próximo presupuesto comunitario, que abarcará desde el año 2020 al 2026. Las inspecciones a los centros educativos concertados, la FP dual y la educación de adultos han sido esta semana las principales preocupaciones de sus señorías en la Comisión de Educación. Ninguna de las iniciativas ha salido adelante, por lo que todas tendrán que seguir su recorrido en el Pleno de las Cortes. Que se rescindan los contratos de los colegios concertados que incumplan la ley. Eso pedía una proposición de Podemos que puso algunos ejemplos con ayuda de los grupos de la oposición. Que la gran mayoría de los colegios concertados cobran cuotas a sus usuarios. O de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que de manera sutil, pues en algunos centros concertados, pues se busca no escolarizarlos. Propuesta que rechazaba el Partido Popular, aunque subrayaba que no era un capricho. Que no es una burrería ni un posicionamiento en contra de lo que aquí se pide, sino que ya está, y eso si se articulan nuevos procedimientos sería una nueva ley. Y una iniciativa que en principio solo afectaba a un instituto de Benavente ponía en tela de juicio la FP dual. Casos en los que el alumnado es utilizado como mano de obra barata. Comenzar a exigir un mínimo compromiso de contratación. Los centros de formación profesional no están encontrando empresas. Adopción de medidas que hicieran más atractiva a las empresas la colaboración. Dudas a las que el Partido Popular ponía posibles explicaciones. Requiere de una aportación económica por parte de las empresas de Castilla y León y no todas están en disposición de poder hacerlo. Un debate que no pudo escuchar el director general de FP, que había estado en la sala minutos antes defendiendo los avances de la educación para adultos. Hemos conseguido establecer finalmente el puente entre las enseñanzas impartidas en los centros de educación de personas adultas y los certificados de profesionalidad desarrollados en el ámbito de la formación profesional para el empleo. Respondía así a la inquietud del PP por la marcha de los 54 centros de educación para adultos de la comunidad. Castilla y León tiene que cerrar este año un nuevo modelo de transporte. El director general explicaba esta semana en las Cortes que todas las concesiones van a estar garantizadas porque la Junta pagará la diferencia si las rutas son deficitarias. Castilla y León trabaja en un nuevo modelo que permita blindar el transporte en todo el territorio de la comunidad, hasta el último pueblo, y que coordine las rutas metropolitanas y las rurales. Las futuras licitaciones van a formar parte de obligación de servicio público y, por lo tanto, va a haber una obligación legal de la comunidad autónoma de aportar ese déficit de explotación. Los socialistas reclaman más coordinación para que las diferentes modalidades de transporte sean de verdad complementarias. En el caso de FEB, el primer tren que sale llega a León a las 8:05. Pues el último AVE de la mañana con conexión a Palencia, Valladolid y a Madrid ha salido 15 minutos antes. El tren no es competencia regional, pero la Junta llevará su mapa de transporte al Ministerio para avanzar en coordinación. La Comisión de Fomento rechazaba la propuesta de Podemos para que Junta y Diputaciones adecúen las carreteras entre los principales núcleos y sus alfoces para el paso de ciclistas. También que se incluyan estas obras en el plan de actuaciones prioritarias. Podría ser un paso importante, precisamente, como vengo diciendo, para este uso cotidiano de la bicicleta. Si ampliamos 2,5 metros por cada lado de carretera, estamos desdoblando una carretera. El Pleno debatirá si la Junta debe declarar como plaga la procesionaria del pino, que afecta a casi todas las provincias de la comunidad. Los socialistas reclamaban controles y todos los tratamientos que sean necesarios, aunque los populares defendían que la procesionaria tiene ciclos de vida que regulan su presencia en los bosques y que ya se trabaja sobre el terreno. Anualmente se realizan seguimientos y control de las plagas. Pero sí que seguir haciendo esto es un desastre. Hay que variar. Primero, suplementar recursos económicos. La Comisión de Sanidad reclamará a la Junta que vigile que los órganos de participación del sistema de salud, en concreto los consejos de zona, se reúnen de forma periódica. Carrión de los Condes, Paredes de Nava, Villarramiel y Palencia Rural, que no han celebrado ninguna reunión desde el año 2013. Sanidad trabaja en un permanente camino hacia la excelencia, y la excelencia no se consigue sin crítica. El Pleno también debatirá sobre la necesidad de que Palazuelos de Eresma, con más de 5.000 habitantes, tenga al menos una farmacia. Este municipio del Alfoz de Segovia tiene un botiquín. Y precisamente en esa Comisión de Sanidad, Podemos e Izquierda Unida se quejaban de que muchas veces a las comisiones llegan propuestas desfasadas. Propuestas, en este caso, que se presentaron en 2016 para reformar un centro de salud y que ahora ya no tiene sentido debatirlas porque ese centro ya está construido.
puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales. En Twitter, @cortes_CYL. Y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano. Hasta ahora por la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro habían pasado expertos y auditores, pero ya empiezan a comparecer los directivos. Los primeros en dar cuenta de su gestión han sido dos responsables de Caja Círculo. Durante 10 años, hasta 2011, él dirigió Caja Círculo y hoy, mirando atrás, lo tiene claro. La causa de la desaparición de las cajas de ahorro fue la gran crisis, negada además por los gobiernos que había en ese momento. Y con la crisis, el vuelco en las cuentas de la entidad burgalesa, sin problemas hasta 2008. Además, Bruselas nos estaba diciendo que las cajas teníamos que desaparecer. Es que lo decía, que nos teníamos que convertir en bancos. Con este panorama, a las cajas... ¿Qué nos quedaba? La fusión con otras entidades que considerábamos que podían estar sanas. Respecto a la idea de crear una macrocaja regional, su entidad lo rechazó porque, dice, no les beneficiaba. ¿Presionó la Junta? Nunca hubo una presión, nunca hubo una amenaza, voy a decir, nunca. También hemos escuchado reconocer errores al que fuera presidente de la Comisión de Control de Caja Círculo. Si ha habido una serie de operaciones que han sido regulares, aunque no nos hayamos enterado, y ha habido una serie de problemas que al final han llevado a que la caja tuviese una serie de problemas, lógicamente el control no ha sido del todo eficiente. Además de cuestionar las auditorías externas, puede ser que no hicieran del todo bien su trabajo. También ha puesto en el punto de mira al Banco de España. Nunca se alertó de que había por ahí problemas. Yo creo que el Banco de España tenía plena conciencia de cómo estábamos todos. Y esos problemas finalmente acabaron con las cajas de ahorro. El Consejo Económico y Social ha elegido por unanimidad, de nuevo, como presidente a Germán Barrios. Esta semana se han reunido los miembros del órgano para la votación y para la toma de posesión de los nuevos consejeros. Este será su segundo mandato desde que Barrios fuera elegido en 2013. Más visible, un CES más fuerte y un CES que sus propuestas y recomendaciones calen más en nuestra comunidad autónoma con un objetivo: perseguir el bienestar social, perseguir el buen gobierno. Es quizá la imagen más importante de la semana, el Gobierno presentando oficialmente los presupuestos para este 2018. Llegan 6 meses tarde y sin apoyos suficientes para ser aprobados. Desde este momento comienza la cuenta atrás para el Ejecutivo de este y de otros asuntos que han sido actualidad esta semana. Vamos a hablar con José Sarrión, el líder regional de Izquierda Unida. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mariano Rajoy tiene hasta finales de este mes de abril para convencer al PNV para que apoye esos presupuestos, pero el Partido Nacionalista Vasco dice que con el 155 en vigor no los va a apoyar. ¿Qué le ha parecido? Bueno, nosotros ya hemos manifestado nuestra posición sobre el 155. Nos parece que tanto el proyecto nacionalista separatista es completamente irracional, por insolidario, y también la reacción absolutamente represora y nacionalista del otro lado por parte del Gobierno. Creemos que la solución es política y esta es una más de las muchas consecuencias que tiene la forma que está teniendo el Gobierno a abordar este problema. Y es que efectivamente el Partido Popular ahora mismo corre el serio riesgo de que se paralicen los presupuestos, lo cual puede tener consecuencias nefastas para inversiones muy necesarias que necesita nuestro país. ¿Pero qué le parece esa decisión del Partido Nacionalista Vasco? Hay quien dice que cree que después de la aprobación del cupo vasco el año pasado, ahora el PNV debería estar al lado del Partido Popular. Todo apuntaba además a que se trataba de un acuerdo de esas características, pero lo cierto es que el PNV ya ha avisado de que con el 155 no van a apoyar. En todo caso, lo que el Partido Popular tiene que hacer es poner sobre la mesa los presupuestos y abrir un proceso de diálogo con todas las fuerzas. Y esto lo va a tener que hacer porque es fundamental que se aprueben unos presupuestos para que puedan continuar inversiones que son vitales para nuestro país. Esto tiene que partir de una autocrítica sincera por parte del Gobierno. El primer elemento es que no podemos seguir siendo un país que priorice el control del déficit por encima de los derechos sociales. Y el segundo es que tenemos que analizar cómo es posible que tengamos un techo de gasto que todavía está por debajo de lo que era antes de la crisis, incluso el año 2013, el peor año de la crisis. Seguimos teniendo un techo de gasto por debajo de lo que era la crisis. Por lo tanto, ¿de qué recuperación
estamos hablando. Está claro que los presupuestos no le convencen, pero dígame si hay algo que le gusta de estos presupuestos. Pues puedo decirle lo que me gustaría. A mí me gustaría que estos fueran unos presupuestos, en primer lugar, donde no se priorizara de una vez el control del déficit y que realmente fueran a solucionar los graves problemas que hay de atención en servicios públicos fundamentales y en inversiones que necesita el país. Pero no hay nada que le guste. Mucho nos tememos que no van a ir por ahí los tiros, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy crítico con los presupuestos, ¿no? Hablaba antes de la supuesta subida de las pensiones, que no es tal y no engañan a nadie. Ahí están las calles llenas de ciudadanos que tienen muy claro que esto es un engaño más por parte del Gobierno. Ahí está la supuesta medida del bono juvenil, que lo único que hace es subvencionar la precariedad juvenil, es decir, vamos a pagar la caída de salarios de los jóvenes, la vamos a subvencionar con impuestos públicos y esto se vende como si fuera algo bueno. Esto me parece que es tremendo y sobre todo nos parece que el Gobierno no está haciendo ningún tipo de autocrítica y eso es lo que nos parece preocupante. Si esta es la recuperación, madre mía. Ahora que hablaba usted de jóvenes, me gustaría que escuchara estas declaraciones de Cristóbal Montoro. Que las personas de menos de 40 años en España van a tener pensión. Pues claro que van a tener pensión en un sistema de reparto. Pues dice que las pensiones para los menores de 40 años, para usted, para mí, están garantizadas, que se dramatiza sobre este asunto. Hombre, yo creo que más que dramatizar lo que hay es un drama. Lo que hay es un drama cuando en este país se incumplen los acuerdos de 2011, cuando durante 7 años se ha incumplido la subida de las pensiones que se tenía que haber desarrollado. Si se hubiera cumplido los acuerdos de 2011, no olvidemos que las pensiones habrían subido 4 veces por encima de lo que ha subido el IPC en 2018 y lo que nos encontramos es que se está bajando sistemáticamente las pensiones porque bajan en relación al IPC. Eso significa que se cobra menos en relación con lo que cuesta el agua, la luz, el gas, etcétera. Y esto es dramático, esto es tremendo para quien tiene que asumirlo. Las personas que luchan por las pensiones, además, no olvidemos, no luchan por su pensión, están luchando por la tuya y la mía, están luchando por nuestra generación. Y eso me parece que lo que tiene que generar es una sensación de admiración a esas personas que están luchando, insisto, por los derechos de sus hijos e hijas y sus nietos y nietas. Vamos con otro asunto, veremos qué pasa con los presupuestos. El otro eje informativo de la semana estaba en Alemania, allí la Fiscalía ha pedido la extradición de Puigdemont a España y que siga en prisión provisional. ¿Qué le ha parecido la decisión a la espera de lo que decida el juez? Nosotros ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva. La solución al conflicto catalán tiene que ser política, es un conflicto político y no se puede resolver judicialmente. Por lo tanto, nuestro rechazo al independentismo, nosotros creemos que el independentismo, el nacionalismo son ideologías insolidarias que no resuelven los problemas reales y desde luego nuestro absoluto rechazo a la salida autoritaria de Mariano Rajoy, de buscar los encarcelamientos, de buscar la persecución y de intervenir, disolver un gobierno democrático e intervenir una comunidad autónoma vía 155. ¿Qué le ha parecido esa comparación que ha hecho el Partido Popular entre la Kale Borroka y los CDR, los Comités en Defensa de la República? Absolutamente desacertada. Es decir, vamos a ver, los CDRs, a mí me parece que se equivocan en su objetivo. Principalmente por un elemento. Yo no puedo comprender que gente que se siente de izquierdas vaya a defender a Puigdemont, que es una persona que apoyó la reforma laboral con la cual nos bajan los salarios. Yo no lo puedo comprender. Ahora bien, discrepando de los objetivos, una cosa es eso y otra cosa es hacer una criminalización, porque lo siguiente que va a ser criminalizar a las plataformas de afectados por la hipoteca que se ponen delante de las puertas de los desahuciados para evitar que les saque de la casa la policía, para evitar un desahucio. Vamos a seguir el camino de criminalizar absolutamente cualquier forma de disidencia. Yo no me puedo ver en esa posición. Pero usted, por ejemplo, consideraría una situación tremenda. ¿Consideraría violencia esas pintadas en la casa de Gerona del juez Llarena? Vamos a ver, por supuesto que hay formas que hay que condenar y que hay que distanciarse, pero estamos ante una criminalización permanente de la disidencia, que además generalmente se hace solamente hacia un lado de la cuestión. Porque no olvidemos que en este país hay una impunidad de otras formas de violencia que no se ven perseguidas. Insisto, echando más gasolina al fuego, buscando la criminalización del enemigo, lo único que vamos a hacer es hacer del conflicto catalán eterno. El conflicto no va a tener solución hasta que no seamos capaces de sentar a las partes y buscar una salida dialogada. Esa es la única solución y se ha comprobado que la estrategia del Gobierno hasta ahora lo único que ha hecho es complicar.
Le quería preguntar también, antes de terminar, cómo van esas negociaciones con Podemos para concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas. No sé si es una cuestión solo de marca, de lo que pone en la papeleta, es una cuestión de programa. Desde luego no puede ser una cuestión de marca. Yo creo que esos son debates completamente superados, ¿no? en el ámbito de la izquierda. Lo menos importante es si aparece una marca u otra en la papeleta. Vamos a ver, en Castilla y León hay una experiencia muy positiva y que yo creo que hay que reclamar y que hay que profundizar y hay que continuar, que fueron los proyectos de candidaturas municipales que se consiguieron hacer desde procesos de confluencia social desde abajo. Esas asambleas, esas agrupaciones enormes en las que los partidos políticos no eran la fuerza dominante, sino que había gran cantidad de personas de los movimientos sociales que estaban participando, elaborando programa, eligiendo a los candidatos y candidatas a través de primarias, y ese es un modelo que en Castilla y León ha funcionado enormemente bien. La lucha donde se da es en las conciencias, en los cerebros de la gente debatiendo, luchando y movilizándonos en la calle. Esa es la batalla principal. Pues hasta aquí la actualidad de la semana. Muchísimas gracias, José Sarrión, por estar aquí con nosotros. A vosotros. Gracias. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Autismo, un trastorno que afecta a miles de personas. Todavía se desconoce cuántas. Cada caso es único y por eso hay que investigar, porque los casos se están multiplicando en las últimas décadas. Esta semana las Cortes han reunido a familiares y asociaciones para concienciarnos a todos. Con ellos nos despedimos. Volvemos el próximo jueves con más información. Adiós. Queremos saber cómo sienten, qué piensan, y esto es lo que nos encontramos. Con esta campaña, la Asociación de Autismo de Castilla y León quiere que empaticemos con ellos. Piensan, sienten y aprenden de una manera diferente al resto de las personas, de los denominados neurotípicos. Y de ahí que precisen una intervención específica y enormemente especializada. Cuando tenía 4 años, al no hacer mucho caso a mi profesora de preescolar, creyó que estaba sordo. Y me pasé el curso jugando con plastilina, pero era perfectamente capaz de aprender a leer y escribir. Importante es sensibilizar a la sociedad, pero quizá más crucial para su vida es llegar a los políticos, a quienes legislan. Por eso, esta semana 200 personas se han reunido con ellos en las Cortes. Es un lugar en el que todos los grupos políticos pueden asumir compromisos. Hay que poner el acento en el plan específico de apoyo al autismo que vamos a poner en marcha en Castilla y León. 1 de cada 100 niños que nace lo padece, y lo que es más preocupante, los casos se han multiplicado en los últimos años. Cuando me digas. El autismo se define como un trastorno del neurodesarrollo. Con autismo se nace. Hola. Hola. Muy buenas tardes. Tú comparas con niños de la edad del tuyo, entonces ves que el tuyo no señala, no habla. Hay una serie de cosas que no adquiere, que tú ves que se va quedando como ralentizado. Dificultades en la comunicación. Hola. Hola. Me llamo Javier. Dificultades en el establecimiento o en el mantenimiento de relaciones sociales. Se comunicaba muy bien con los adultos, pero muy mal con los niños. O sea, tú tienes un diagnóstico de autismo, primero es, ¿qué es eso? Es como un mazazo, en definitiva. Te cambia la proyección que tú tenías de vida, ¿no? De las cosas que tú pensabas que ibas a hacer con tu niño, que luego has visto que no, haces otras, pero no haces las que tú pensabas. Pero eso no quiere decir que sea ni peor ni mejor, es una vivencia distinta. Yo lo que quiero dar sobre todo es un mensaje de optimismo, ¿no? Soy Aitor, tengo 10 años. Tienen muchas dificultades para planificar, por eso necesitan siempre una rutina establecida. Te toca, Sergio. Soy Sergio. Ana coge los huevos que han puesto. Son chicos que sufren mucho en el entorno ordinario porque
Hay muchos casos de acoso. Porque claro, muchos juegos llevan muchas reglas sociales, entonces si no llegan a comprenderlo o no les interesa ese juego, puede quedar un poco aislado. Aprenden de manera distinta, entonces hay que enseñarles de manera distinta. ¿Qué estudias en el colegio? Primero, lengua, matemáticas. Desde que se inicia una intervención con ellos lo más temprana posible, se ve una mejora más significativa. Ha avanzado muchísimo y es un chico feliz. Hay personas diagnosticadas con autismo que llegan a tener una familia, casarse, pero claro, todo depende de la persona y del grado que tenga. Y todas las personas con autismo, si llegáis a conocer alguna que se cruza en vuestro camino, veréis como nunca os dejan indiferentes. Adiós. ¡Hasta la próxima! Y aportan mucho a la sociedad las personas con autismo y los niños. Jan, 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 yaran, jan, 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 jan. Si jamais tu n'ouvres pas la porte, promis, je la défonce. Ça me fait mal.